¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos todos nuevamente aquí al canal de Serial Killer. Y pues bueno, vamos a continuar con lo que es el curso, no antes, como siempre, sin dar por ahí un disclaimer donde todo lo que estamos viendo es con fines meramente didácticos y pues con los fines de ir aprendiendo lo que estamos viendo, ¿no? De pen testing, ethical hacking y demás. Bien, el tema, lo que vamos a ver el día de hoy es unos ejemplos rápidos, perdón, y de lo que es el shellcode. Y para ello, pues ya sabrán, me gusta irme a nuestra amiga Wikipedia para poder ir entendiendo un poquito qué es esto del shellcoding. Voy a leerlo textualmente. Una shellcode es un conjunto de órdenes, ojo, palabra clave, órdenes programadas generalmente en lenguaje ensamblador y trasladadas a opcodes, conjunto de valores hexadecimales. Esto es lo que debemos de tener en mente, ¿sí? Son órdenes programadas en ensamblador que se traducen en opcodes, que estos a su vez pues es para que un lenguaje de programación, no tanto meramente ensamblador, lo pueda interpretar. Y generalmente lo vamos a encontrar así en hexadecimales. Estas suelen ser inyectadas a la pila o bien al stack de la ejecución de un programa para conseguir que la máquina ejecute operaciones que se hayan programado. Hay una disculpa ahí por el ruido que se están haciendo, ¿no? Eh, fíjense, el término shellcode deriva de su propósito general. Esto era una porción de un exploit utilizada para obtener una shell. Este es actualmente el propósito más común que se utilizan. Entonces, les voy a explicar rápidamente. Una shellcode como tal, eh, disculpe. Una shellcode como tal, pues son operaciones en ensamblador que lo que nos van a permitir es ejecutar ciertas acciones que el lenguaje que nosotros estamos utilizando las entienda generalmente en hexadecimal. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que se usa en Pascal y vean cómo viene la definición de shellcode como tal y viene un ampersand y este numerito. Todo esto está en hexadecimal, pero para que Pascal lo pueda entender, pues se le antepone un ampersand. Generalmente vamos a toparnos lenguajes o código como esto, que este ya es ensamblador como tal. Pero ¿cómo se traduce este código de ensamblador a, a C, por ejemplo, en un lenguaje súper, súper, utilizado para todo esto, que como lo es el C, tal cual? Entonces aquí nos pone shellcode, compilar, la forma en que se debe compilar, y luego ya viene aquí en C, generalmente lo vamos a entender, o igual también en Python, con una diagonal X que hace referencia a que está en hexadecimal, el opcode, y viene una E y una E. Acá vemos otro pequeño ejemplo. ¿Por qué esto es importante? Y sobre todo, por aquí había leído, aquí está. Como se puede apreciar, los opcodes son valores hexadecimales que son convertidos a bytes y luego valores enteros entre 0 y 255 y que el sistema operativo comprende como código ensamblador y que lo ejecuta. Otro de los puntos interesantes es que deben de ser generalmente de un tamaño pequeño. ¿Por qué? Espero, más adelante vamos a llegar a ese punto donde nosotros podemos explotar una vulnerabilidad, digamos, de un programa y dentro de la pila, pues podemos meter opcodes con ciertas definiciones. O recuerden, opcodes pues son operadores que se van a traducir en hexadecimal, pero bien, pues los entiende el shellcode, ¿no? Y el código máquina. Entonces, estos opcodes nosotros podemos, digamos, encontrar un buffer overflow y después inyectar opcodes nulos y definir que tenemos, una vez hecho el overflow, si ahorita no me entienden en esta parte no pasa nada, vamos a llegar a detalle a ello, pero si digamos que hay un espacio vacío en esa pila donde ya hicimos un overflow y digamos que tenemos 56 bytes donde podemos inyectar, ojo, hay una shellcode. Y aquí es donde viene muchas veces la magia de una ejecución de código remoto o de código o local para una elevación de privilegios. Es cuando ya se crea
la vulnerabilidad y tú creas la prueba de concepto de ello. Entonces, tenemos el opcode y digamos que ahí es donde lo vamos a inyectar. Pero ¿dónde podemos encontrar mucho de esto? Tenemos varios sitios, ¿no? Como Zero Day Today o bien el conocido Exploit Database, que si nos vamos a este apartado donde dice Shellcodes, aquí vamos a encontrar un montón de shellcodes que la raza comparte y siempre debemos de tener en cuenta y leer precisamente para qué es el propósito uno del shellcode y para qué arquitectura está trabajando. Recordemos que son códigos que el programita, o dependiendo de cómo haya sido programado e interpretado, puede estar en Python, en C, en Perl, Pascal, en diferentes tipos que puedan entender de lenguajes que entiendan el shellcoding y que generalmente otra vez están hechas en hexadecimal para que se puedan interpretar, para que el equipo donde se vaya a ejecutar los pueda explotar y detonar y entender. Entonces, tenemos siempre, no es lo mismo generar un shellcode para Windows de 32 bits en Windows 7 a un shellcode para Linux a 32. No es lo mismo tampoco un shellcode que se vaya a interpretar en un equipo de 64. Por eso siempre vamos a tener, cuando vayamos a ver los shellcodes, el nombre que dice, por ejemplo, este que es el primero, Linux para 64 bits y luego su propósito. Y al final siempre por eso nos van a decir el tamaño o la longitud, sí, pues el tamaño de bytes que este shellcode, por ejemplo, representa. De tal manera que si nosotros tenemos tenemos un programa y encontramos un buffer overflow ahí y vemos que en ese programa puedes hacer o liberaste o tienes espacio de 142 bytes, pues precisamente aquí puedes venir a buscar shellcode. Después vamos a ver cómo podemos generarlos de nosotros. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a generar nuestros propios shellcodes con ciertos y propósitos diferentes, ¿no? Pero esta es una fuente magnífica donde podemos venir y observar diferentes tipos de shellcodes y diferentes tamaños de bytes, porque estos los podemos utilizar para inyectarlos precisamente en un programa o utilizarlos así en general, que ahorita vamos para allá a hacer el ejemplo. Bien, entonces vamos a ver este así rápido como ejemplo. Y dice, pues es uno para Linux a 64 bits, que es un bin TCP, quiere decir que está abriendo el bind, el puerto 4444 en la IP 0000. Y además está generando un password del 1 al 8. Esta es una shell de SH. Pues el shellcode tiene un tamaño de 142 bytes. Regresando, puedo tener un software donde encontraste una vulnerabilidad y ves que tiene 142 bytes disponibles. Sin problema puedes venir aquí, observar este shellcode y agregarle este shellcode a ese crear tu programita, ¿no? Pero lo que puedes hacer es que aquí lo interesante es esto, que está ahorita diseñado para C, ¿no? Pero este es el shellcode tal cual. Los opcodes que se están generando y que se están mandando llamar en ensamblador, que se está interpretando por hexadecimal. Y este shellcode tal cual esto, tú lo puedes agarrar e integrarlo, porque este shellcode es lo que hace, 142 bits, y su propósito pues es ¿no? Agregar o crear una shell con este password en este puerto. Generalmente tenemos, pues bueno, pues el autor, cómo es que debemos de compilar en dado caso de que quieras utilizar este shellcode tal cual. Y bueno, el codiguito aquí también en ensamblador, aquí como pueden ver está comentado, y ya viene en ensamblador y todo lo que él utilizó para llegar a que esto cumpla esta función, bueno, ese propósito, y aquí tenemos el shellcode. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí agarré dos ejemplos básicos, ¿no? De hecho voy a crear este primero. Este es Linux para 32 bits, uno x86, el cual su propósito es agregar un usuario que se llama con U mayúscula user y lo agrega al etc password. El shellcode es de 74 bytes. Bueno, pues vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Yo agarré mi equipo de metasploiteable, que ustedes lo pueden agarrar también por un mero propósito del curso, y los descargué aquí. Pueden hacer un wget o como ustedes gusten transferirlo. Aquí está la forma de hacerle un download al shellcode.
como quieran. Pues ya como quieran agregarlo, ¿no? De hecho, si le dan ahí download, se descarga con el número del shellcode. Y punto .c, ¿no? Porque están escritos en C, la mayoría. Bueno, antes de eso, ¿no? Aquí ustedes pueden verificar y ver la cantidad de diferentes tipos de shellcode. Como siempre se los acabo de comentar, tenemos shellcode para Windows de 32 bits. Este está bueno, ¿eh? Dice, agrega, fíjate, un Dynamic Null Free, agrega el RDP admin con el usuario Majin Buu y el password tunyu2c@andy. Bueno, NDI, ¿no? Y además, hace un disable del firewall y habilita pues, el RDP. Y este es un shellcode bastante grande, es de 644 bytes. Pero pues está muy interesante, nada más para verlo. Y luego Windows a 64, ¿qué es lo que hace? Pues mira, admin root y con el password tal, Dynamic Null Free Shellcode, 210 bytes. Esto está padre. Esto es para uno de 32 bits, un reboot, Polyforming Shellcode, 26 bytes, buenísimo. Entonces siempre hay que ver y jugar con eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito y cuál es el tamaño? Les digo, ya después veremos precisamente cómo aplicarlo, pero hay que entender primero cómo es el shellcode y cómo podemos ejecutar algunos de los que tenemos aquí. Aquí tenemos el de Windows, nada más les quería echar un ojo. Mira, esto es buenísimo, que nos vayan diciendo por comentarios, nos vayan explicando qué es lo que está haciendo, ¿no? Aquí crea el stack, find de kernel, find the address, donde se va a exportar, los registros que está haciendo, un move EAX, una EBX, una EAX, no, esto es una chulada. Los push. Este está grandísimo. Y acá, ya al final de que nos explica todo lo que hizo en Ensambler, pues ahora sí al final nos pone ya en C, pues que está utilizando, se tiene que compilar en Windows, está utilizando la librería de Windows, ¿no? El stdio, el Standard Input Output, y luego el Shellcode, y aquí tenemos todo ahora sí que en los opcodes, ¿no? El shellcode como tal que podemos utilizar en nuestro Windows para 32 bits y con este propósito. Pero bueno, regresamos acá. Vamos a hacer este ejemplo para un Linux de 32 bits, el cual pues aquí viene el exploit, fecha, el autor, demás cosas que debemos de leer siempre interesantes. Linux, y dice, pues yo voy a agregar un usuario que se llama con U mayúscula, ojo, user, al etc password, ¿va? ¿Algún CVE asociado? No, pero aquí ya nos pone el código máquina, el ensambler como tal, y después, pues este es lo que ya nos interesa para poderlo ejecutar ya en un Linux, ¿no? Standard Input Output, el string, vamos a asignar el code, y aquí está nuestro shellcode. Bien, una vez que los descarguen, les voy a dejar la liga de ese y de este para ver los ejemplos. Yo aquí ya lo tengo, le puse user.c, hay que compilarlo. Ahorita soy un usuario mortal, déjenme elevo privilegios con sudo su msfadmin. Hay unos shellcodes que no deberíamos de poder utilizar o compilar también sin elevar privilegios, ¿va? En este caso sí, porque va a agregar un usuario. Ya depende si hayas vulnerado el equipo y tengas elevación de privilegios, entre otras cosas, ¿no? Ahí está. Entonces, generalmente este tipo de shellcodes se debe de compilar sin el no stack, pues no el stack protector, para que pueda, si se va a hacer una detonación de un buffer overflow por el estilo, pues no tenga esa protección de la compilación y se pueda ir más allá. Vamos a hacer los ejemplos, ¿no? Le voy a hacer un GCC básico, el compilador. User y con un output que se llame user. Ok, ahí dice que hay un error. Bueno, es un warning en el main. Se compiló user. Antes de, pues dice que va a crear un usuario user. No le va a poner password. Entonces voy a hacer un sub al usuario user. Ven, el usuario no existe. Ahora voy a ejecutar el shellcode que acabamos de compilar. User. Segmentación default 74, a ver si funcionó. User.
Ok, no existe. Entonces vamos a compilarlo con sin el stack protector. Le voy a dar un rm user y vamos a hacerle un gcc menos ¿qué es? M32 para 32 bits menos f no stack protector. ¿Qué más es? Menos z exec stack exec stack mi código user.c menos o. ¿Cómo lo voy a compilar? Con el nombre de user. Ok, a ver, se compiló. Sí, vamos a correrlo. Diagonal, vamos a ejecutarlo. User, ahora ya no me mandó la segmentación default. ¿Ven? El segmentation fault ya no lo manda. Ahora ya nada más me dice shellcode lex 74. Como pueden observar, aquí y acá. Perfecto. Entonces todo concuerda. Ahora sí, switch user a user. Listo, ya está. Ahora tenemos una shell precisamente porque ya tenemos ese usuario libre, ¿no? Se creó el shellcode, se ejecutó en el equipo, precisamente en un Linux de 32 bits, este shellcode debe de funcionar, siempre y cuando se compile de esta manera, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. En este caso sí me voy a hacer un usuario mortal y tengo el otro que es shellcode.sec. Este es el ejemplo, Linux a 86, es un bind, está abriendo un puerto, ¿sí? El 13337, puerto elite, ¿no? En LED mode, TCP para Netcat, y está diciéndole que va a utilizar bin-nc y va a habilitar una shell. Y pues bueno, va a ser a 56 bytes. De igual manera, en el ejemplo tenemos el autor, la longitud, ¿va? 56 bytes. Aquí está el código de ensambler. Y luego, mira, por ejemplo, acá, en este no tenemos el ejemplo, no. Acá sí nos pone, mira, debes de compilarlo con no stack protector, exec stack, y bueno, lo sacas. Y acá está el código. Es exactamente el mismo. Ahora vamos a ver gcc menos f no stack protector. Me equivoqué. Bueno, es que yo le... Bueno, lo voy a compilar así. Yo le pongo el M32 menos f no stack protector menos z exec stack. Y bueno, él pone el shellcode.c. No, a mí me gusta poner. Pues sí, de hecho. El nombre shellcode.c menos o shellcode, ¿no? Ok, se compila un ls. Déjenme ver cuál es la IP que tengo. ipconfig, la 75 ls, y voy a correrlo. Punto diagonal shellcode. Ok, ahí está. Shellcode length 56, tal cual como dice aquí. Y ahora sí, se ejecuta y corre el netcat para una shell en este puerto. Y para ello, pues vamos a probarlo. Voy a abrir acá una terminal y le voy a dar un netcat a la IP, que es la 192.168.1.75 en el puerto precisamente que se está abriendo acá, que es 13337. Y déjenme, nada más dejo esto aquí. 175. Ahí está. LS. Ven, en la máquina de Metasploiteable, por ejemplo, se crea la conexión. Y acá, pues ya tengo acceso al equipo, ¿no? Ifconfig. Listo, 75. Entonces, raza, a muy grandes rasgos, bueno, rasgos generales, esto es un shellcode. Así es como trabaja. Y vamos a ir viendo un poquito más de esto más adelante. Aquí lo que quería que viéramos y entendiéramos precisamente es qué es un shellcode, qué son los opcodes,
cómo es y dónde podemos encontrarlos para ir leyendo. Lo que les recomiendo mucho es irnos al Exploit Database, ¿no? Y navegar por acá para ir a echarles un ojo sobre los propósitos que hay. ¿Por qué en el shellcode siempre nos marca 195 bytes o 114 bytes? ¿Cuál es la razón? Porque después de esto, pues lo que queremos hacer nosotros precisamente es encontrar una vulnerabilidad, crear, ya sea inyectar un shellcode hecho o crearlos de nosotros. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a hacer los shellcodes con un propósito, como una shell inversa, y compilar nuestro programita de explotación, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Rosa. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Happy hacking y hack the planet, Rosa.